Manejo de carne y derivados cárnicos, Resolución 240 y Decreto 1500. En Colombia existen una serie de normas que están encaminadas a la producción de alimentos sanos y seguros. Tenemos la Ley 9 del 79 que nos habla sobre medidas sanitarias. El capítulo 5 de esta norma nos habla sobre alimentos y nos define buenas prácticas de manufactura. A raíz de esta ley salió el resto de normatividades que estamos trabajando actualmente para la industria cárnica, Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 240 del año 2013. Canal será el cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, desuellado. Eviscerado, quedando solo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin extremidades. Carne será la parte muscular y tejidos blandos que rodean el esqueleto de los animales, las diferentes especies, incluyendo su cobertura, grasa, tendones, vasos, nervios, y que han sido declarada inocua y apto para el consumo humano. Derivado cárnico son los productos que utilizan en su preparación carne, sangre, vísceras y otros productos comestibles de origen animal, que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionando o no aditivos, especias aprobadas y otros ingredientes. Estos productos se denominarán según su especie. Recordemos que los alimentos se clasifican en 3 grupos de alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo en salud pública. Los alimentos de alto riesgo son aquellos que pueden contener microorganismos patógenos. La naturaleza del alimento favorece la formación de toxinas porque los microorganismos se pueden reproducir fácilmente en ellos. O simplemente el alimento puede contener productos químicos nocivos. Entre ellas vamos a encontrar los lácteos, cárnicos, frutas y verduras, aguas y gaseosas, inclusive los jugos naturales. Las carnes y sus derivados hacen parte de estos alimentos de alto riesgo en salud pública. Los alimentos se pueden contaminar fácilmente. Entre estos contaminantes podemos encontrar el peligro físico, que es la presencia de elementos extraños, elementos que son perjudiciales para la salud del consumidor, que le pueden causar un corte, un ahogamiento, una fractura dental. Elementos como el pelo, el vidrio, presencia de plagas se pueden presentar. El peligro químico, que es la presencia de sustancias químicas, jabones, desinfectantes, fungicidas, pesticidas, productos de limpieza, lubricantes, inclusive perfumes. Y el peligro biológico, que es la presencia de microorganismos como bacterias, virus, hongos, levaduras o parásitos. ¿Dónde podemos encontrar los microorganismos? Los podemos encontrar en todas partes. Están en las superficies que tocamos, en el aire que respiramos. En nuestro cuerpo hay microorganismos, sistema respiratorio, sistema digestivo. Nuestras manos son el principal medio de transporte. Como nuestras manos son el principal medio de transporte, debemos mantener nuestras manos limpias. Hay que lavarlas con cada cambio de actividad, especialmente después de ir al baño. Si manipulamos la basura, si hacemos limpieza y desinfección o tocamos alguna parte de nuestro cuerpo, si salimos del área y regresamos nuevamente, constante y permanente. También es importante que al guante se le dé el mismo trato higiénico que nuestras manos, libres de ellos, porque se pueden contaminar fácilmente. El uso del guante no nos exime el lavado de manos. A veces el guante nos da una falsa sensación de limpieza y es cuando empezamos a tocar toda la superficie contaminando esos guantes y luego contaminando nuestros alimentos. Y la contaminación biológica, como habíamos dicho, está conformada por bacterias, virus, hongos, levaduras o parásitos. Por eso es muy importante que sepamos cómo evitar estos microorganismos o cómo controlarlos en la industria de alimentos. Recordemos que las bacterias son microorganismos muy pequeños que no pueden ser observados a simple vista. Se requieren de herramientas muy especializadas para poderlas observar o generar procesos de crecimiento y cultivo microbiológico para poder obtener colonias de ellas. Las bacterias se pueden clasificar en bacterias aerobias, aquellas que requieren oxígeno para su reproducción, las anaerobias, que requieren ausencia de oxígeno para reproducirse, y las facultativas, que son aquellas que se pueden adaptar a las dos condiciones, con oxígeno o sin oxígeno. Entre algunas bacterias nocivas vamos a encontrar la famosa E. coli, la listeria, la salmonella, el bacillus cereus, Clostridium botulinum
y el Staphylococcus aureus. Por eso es muy importante que apliquemos procedimientos adecuados porque estas son las bacterias que más se presentan en la industria de alimentos y le causan daño a la salud del consumidor. Y estos microorganismos o bacterias, ¿qué necesitan para poderse reproducir? Necesitan los nutrientes necesarios que encontramos en los alimentos, la humedad suficiente para ellos poder multiplicarse. Entonces, alimentos que tienen alto contenido de humedad son más susceptibles a que estos microorganismos se puedan reproducir fácilmente. Las temperaturas adecuadas entre los 7 y los 59 grados centígrados, que son las zonas de confort de ella para poder multiplicarse, y el tiempo suficiente, ya que las bacterias cada 20 minutos se pueden multiplicar fácilmente en un alimento. Por eso el uso de temperaturas de refrigeración o congelación serán las ideales para evitar ese crecimiento o multiplicación microbiana. Cuando dejamos un alimento en una zona de temperatura que va entre los 7 y los 59 grados centígrados, ellos se pueden multiplicar fácilmente. A veces pensamos que es una sensación térmica donde el ser humano siente frío y se necesita abrigarse, pero resulta que las condiciones ambientales no son las suficientes para controlar ese microorganismo. Por eso es muy importante que siempre mantengamos los alimentos a temperaturas seguras, ya que de lo contrario va a haber reproducción microbiana. Por eso se habla del manejo de la cadena de frío en la industria de alimentos, que es la cadena de frío, recordemos que es mantener la temperatura constante del producto desde la recepción hasta su consumo final. Entonces, recapitulando nuevamente, en refrigeración evitamos que los microorganismos se multipliquen o lo hagan muy lentamente. Temperaturas por debajo de los 4 grados centígrados son temperaturas en las cuales debemos mantener los equipos de refrigeración. Congelación siempre será por debajo de los menos 18 grados centígrados. Recordemos que la congelación no destruye microorganismos. Y entre 7 y 59 grados centígrados, ya hemos dicho que aquí se pueden reproducir fácilmente los microorganismos cuando tienen las condiciones adecuadas de humedad, de tiempo y nutrientes necesarios, es decir, en alimentos de alto riesgo, como por ejemplo en la carne. Cuando dejamos entonces estos microorganismos a estas temperaturas peligrosas, se van a multiplicar y ellos se reproducen de manera asexual. De una salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8 y en pocas horas hay millones de unidades de bacterias. Cuando hay presencia de microorganismos como la E. coli en los alimentos, estos pueden producir infecciones, los cuales se manifiestan como diarrea, náuseas y calambres, cuyo tiempo de incubación es entre 3 y 36 horas. Alimentos contaminados lo van a transmitir. La salmonela será otra bacteria que ya mencionamos que es patógena, que también causa infecciones con síntomas de vómito, dolor de cabeza, diarrea, fiebre, postraciones. La carne también es uno de los alimentos que lo puede transmitir fácilmente. Su tiempo de incubación será entre las 12 y 36 horas. Los parásitos son también microorganismos patógenos que afectan la salud del consumidor y se pueden encontrar en los alimentos. Estos microorganismos viven a expensas de otros. Los alimentos que pueden generar riesgo de contaminación por parásitos son el agua no potable, alimentos de origen animal mal procesados, como por ejemplo la carne. Entre los parásitos más comunes se encuentran la entoameba histolítica, la Yardia lambria, el Ascaris lumbricoides. La amiba histolítica genera síntomas de diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, náuseas y malestar estomacal. El Toxoplasma gondii puede generar ceguera total o parcial en niños pequeños o recién nacidos. Carnes crudas mal cocinadas de cerdos o bovinos pueden estar contaminadas. El Ascaris lumbricoides genera falta de apetito, crecimiento de abdomen, a veces problemas respiratorios. También en agua sin hervir se pueden encontrar. Los virus son microorganismos más pequeños que una bacteria. Estos no son autónomos, requieren de una célula para poder desarrollarse. La virosis transmitida por alimentos con mayor frecuencia es la hepatitis infecciosa y el rotavirus. El virus de la hepatitis genera problemas hepáticos, color amarillo en la piel
y se transmite por unas malas prácticas higiénicas. Por ejemplo, ir al baño, no lavarnos bien las manos y transmitimos el virus a través de nuestras manos. El virus entérico genera síntomas como diarrea, vómitos, inflamación abdominal y también tiene la misma manera de transmitirse por unas malas prácticas higiénicas. Entonces, las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs se generan al consumir alimentos contaminados o aguas contaminadas. Se pueden presentar como infección, intoxicación o toxinfección. La infección es el consumo de alimentos contaminados. Llega el microorganismo a mi cuerpo y me genera una enfermedad, una gastroenteritis, cistitis, mastitis, neumonía, que inclusive nos puede llevar hasta la muerte. La intoxicación es la ingesta de toxinas, sustancias químicas producidas por microorganismos al momento de reproducirse o sustancias adicionadas por error o mala intención. La toxinfección es la mezcla de las dos. Llega el microorganismo a nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo se empieza a multiplicar, liberando las toxinas. Un ejemplo de este sería el cólera. Entre los síntomas de una ETA podemos encontrar siempre diarrea, vómito, malestar estomacal, fiebre, postraciones intensas, deposiciones con sangre, brotes, inflamación, tos o fatiga. Y como habíamos dicho, se puede llevar hasta la muerte. ¿Y cómo se contaminan estos alimentos o cómo se llegan a producir esa contaminación? Ya sea en la contaminación primaria, que ocurre en la producción inicial de los alimentos, ya sea por cultivos, aguas no potables para riego, medicamentos veterinarios no aprobados, no bien aplicados, o vehículos de transporte que no cumplen las condiciones higiénicas al momento de transportar los alimentos. Otro mecanismo de contaminación que se pueden presentar son mediante la contaminación directa. Nosotros los manipuladores somos responsables de esa contaminación porque no nos lavamos las manos, uniforme sucio, fumamos con nuestro uniforme puesto. En general, realizamos una serie de prácticas higiénicas inadecuadas. El otro mecanismo de contaminación es la cruzada, que es el paso de microorganismos de un alimento a otro, luego de manipular alimentos crudos y luego alimentos listos para consumo. Nuestro famoso caso de la tabla. Si pico carne en una tabla y luego paso a otro producto, la idea es lavar y desinfectar la tabla, el cuchillo y mis manos. Pero aunque tenga una tabla específica para cada tipo de alimento, la idea es que siempre lave y desinfecte esas herramientas, esos equipos, utensilios, porque si dejamos residuos, esos residuos tienen carga microbiana que más adelante se pueden multiplicar fácilmente y luego van a pasar al siguiente proceso o lote de producto que vayamos a manipular. El otro tipo de contaminación cruzada ocurre en el almacenamiento. Entonces hay que separar los productos por naturaleza. Alimentos crudos, de los cocinados, alimentos de diferentes naturalezas deben separarse. Ya sea de frutas y verduras, de las carnes, de los lácteos o inclusive de vísceras de carnes y de la carne como tal. Recordemos que para manejar productos cárnicos es necesario comenzar desde la recepción de la materia prima. En este caso es importante siempre verificar las condiciones en que está llegando el producto, iniciando por el vehículo que se encuentra en condiciones sanitarias, siguiendo por el producto que llegue a temperaturas adecuadas. Cuando manejamos canales o cortes de carne de cerdo o de res, la temperatura debe ser menor o igual a 7 grados centígrados en refrigeración. Si hablamos de vísceras de res o cerdo, por debajo de los 5 grados centígrados. Si hablamos de pollo o carne de cortes de pollo, por debajo de los 2 grados centígrados, entre 2 y 4 grados centígrados. Y las vísceras de pollo por debajo de los 4 grados centígrados. La congelación, si estos productos llegan en esas condiciones, siempre deberá ser por debajo de los menos 18 grados centígrados. Productos que no cumplan con estas condiciones de temperatura deben ser rechazados inmediatamente. No deben ingresar al establecimiento, ya que hay un riesgo grande de reproducción microbiana por incumplimiento de temperaturas. Recordemos que los microorganismos se reproducen a temperaturas de peligro. En la recepción de la carne debemos verificar el rotulado del producto. Debe tener la fecha de beneficio, el lote, la fecha de vencimiento.
También garantizar que las condiciones higiénicas del vehículo, como las estivas, el vehículo, las canastillas, se encuentren en condiciones de higiene adecuadas. Importante que en la rotulación tengamos siempre el nombre y la descripción de fabricante o importador, el país de origen, el nombre de pieza o corte, el contenido neto, la identificación del lote, la fecha de beneficio, la fecha de empaque, la fecha de vencimiento, la instrucción de uso y las condiciones de conservación. Y así tener toda la información pertinente para la trazabilidad de ese alimento. Durante el almacenamiento de la carne cruda debe hacerse en lugares limpios, equipos a los cuales se le apliquen procedimientos de limpieza y desinfección. Deben estar separados por naturaleza. Entonces, tomar carne congelada y descongelarla para venderla como refrigerada está prohibido. El fraccionamiento que se realice a los productos al consumidor debe ser solo para la venta directa. Y si no se cuenta con áreas de proceso, no se puede fraccionar, empacar, etiquetar para exhibir y vender la carne. En el almacenamiento de productos crudos, tener en cuenta la carga microbiana de cada alimento. Primero tendremos aquellos productos con mayor carga microbiana, como por ejemplo las vísceras, separadas físicamente de otros productos con una carga microbiana menor, como por ejemplo los cortes de carne. Los productos crudos procesados deben estar en áreas independientes y en exhibición estar en su correspondiente área con separación física. Entonces la idea es que no mezclemos productos para evitar la contaminación cruzada. Recordemos que la carga microbiana de algunos alimentos es mayor que en otros alimentos. Para la manipulación de la carne y sus productos cárnicos es importante prevenir la contaminación cruzada. Para esto debemos evitar el cruce de flujos de producción. Todo equipo y utensilio debe limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser usado nuevamente. El uniforme que utilicemos debe estar siempre limpio, no debemos trabajar con ropa de calle y garantizar siempre un correcto lavado de manos constante y permanente. Para productos derivados cárnicos, recordemos que existe la resolución 810, que es la de rotulado nutricional, con su actualización que fue la 2492 y luego la 254, donde se deben reportar las tablas nutricionales, los sellos frontales de advertencia y el sello positivo en caso de no requerir ningún tipo de advertencia. Los sellos frontales de advertencia serán octagonales y nos informarán si el alimento tiene exceso en sodio, en azúcares, grasas saturadas, grasas trans o contiene edulcorantes. Gracias.